El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que probablemente el norte de Córdoba volverá a tener agua potable en unos 15 o 20 días. Moreno ha hecho un balance sobre la mejora de los pantanos tras las lluvias de Semana Santa y aunque ha reconocido que continuarán algunas restricciones, sí que espera que a finales de este mes los 80.000 vecinos y vecinas del norte de Córdoba vuelvan a tener agua potable en sus grifos, tras 10 meses abasteciéndose de camiones cisterna. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy hablamos también de menores y es que los datos actuales manifiestan que en la provincia de Almería hay más de 300 menores que necesitan el acogimiento familiar. Enseguida los detalles, pero antes repasamos la actualidad. Defensa ha decretado el cese del destino del capitán que dirigió el ejercicio en el que fallecieron ahogados 2 militares del 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano, en Córdoba. El mando pasa a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino. El Real Club de Enganches de Andalucía ha dado a conocer los últimos datos y novedades que la exhibición de enganches que se hace cada año durante la Feria de Abril de Sevilla en La Maestranza. Esta exhibición de carruajes que tendrá lugar este fin de semana 13 y 14 de abril y que convertirá a Sevilla en la capital mundial del enganche. Y en deportes, gran jornada para los equipos españoles en la Liga de Campeones. Además, Manuel Pellegrini ha comparecido en rueda de prensa hablando sobre los rumores acerca de su futuro. Y escucharán a Joan Plaza, ex entrenador del Unicaja Baloncesto, analizar al equipo de Ivonne Navarro. Y hablamos un día más de agua y es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prevé que el agua potable regrese a zona norte de Córdoba en 15 o 20 días. ¿No es así, Fernando López? En unos 15-20 días el norte de la provincia va a recuperar el agua potable a través del grifo. Se están acometiendo las actuaciones pertinentes para comprobar que la calidad es la oportuna para devolver esa potabilización al agua del grifo. Ayer se pronunciaba el presidente de la Junta de Andalucía sobre ello, Juanma Moreno. Si todo va bien, estimamos que entre 15 y 20 días podamos ya tener un uso del consumo humano, ya los grifos se puedan abrir con normalidad, si todo va bien y no hay ningún tipo de incidente. En el caso de Málaga, se han ampliado las posibilidades de consumo, las recomendaciones de consumo diario por persona, elevándolas gracias a estas lluvias. Es previsible que se permita el llenado de piscinas comunitarias, pero veo difícil el llenado de piscinas privadas ahora mismo en la provincia de Málaga y en algunos de los entornos también, evidentemente, de Almería. Nueva sesión de pleno en el Parlamento de Andalucía. Este jueves, en segunda sesión, ha comparecido, como es habitual, el presidente de la Junta. El pasado miércoles el pleno comenzaba sobre las 4 de la tarde con un minuto de silencio por el fallecimiento de la hija de Blas Infante y rechazando una propuesta presentada por Andalucía. En el Parlamento se encuentra Alberto Romera. En la mañana de este 11 de abril se ha reanudado el pleno en el Parlamento de Andalucía tras la sesión que tuvo lugar en el día de ayer, en el que el pleno rechazó una propuesta para facilitar el acceso al empleo público a personas con discapacidad intelectual. Además, en el día de hoy se ha guardado un emotivo minuto de silencio por el reciente fallecimiento de María Ángeles Infante, hija del padre de la patria andaluza. El Pleno del Parlamento de Andalucía rechazaba este miércoles con 55 votos en contra y 47 a favor la toma en consideración de la proposición de ley a tramitar ante la mesa del Congreso de los Diputados relativa a la adecuación de las pruebas de acceso a la función pública para personas con discapacidad intelectual presentada por el Grupo Parlamentario por Andalucía. La Cámara Andaluza iniciaba la primera sesión con un minuto de silencio en homenaje a María de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante, considerado como padre de la patria andaluza. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha tenido unas palabras de reconocimiento y gratitud y ha valorado el total compromiso de María Ángeles Infante y su respeto institucional, estando dispuesta en todo momento a colaborar con esta Cámara. Las comparecencias han estado a cargo del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, sobre la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía.
Posteriormente intervino el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, a petición del Grupo Socialista para informar sobre los contratos de patrocinio elaborados por la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía. Por último, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible, informó sobre las medidas de impulso a las aguas regeneradas en Andalucía. Este jueves se ha reanudado el pleno desde las 9 de la mañana con la intervención del presidente Juanma Moreno, un pleno que todavía continúa. Y el Ministerio de Defensa ha decretado el cese en destino del capitán que dirigió el ejercicio en el que fallecieron ahogados 2 militares el pasado 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano, en Córdoba. Según publica este jueves el Boletín Oficial de la Defensa, el mando pasa a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino. La medida adoptada por el Ministerio de Margarita Robles se conoce días después de que la familia del soldado Carlos León Rico, natural del Viso del Alcor, en Sevilla, y fallecido el pasado mes de diciembre, junto con el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán El Bueno X de Cerro Muriano, remitiera una carta a Robles en la que demandaba información sobre si el capitán investigado aún manda sobre tropas, después de ser anunciado que sería apartado del mando. Y más sucesos y nos vamos a Sevilla, porque la jornada del miércoles ha estado marcada en Sevilla por diversos incendios. 2 personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, el segundo que se produce en la misma jornada. Las 2 personas fueron atendidas en el mismo lugar del suceso, sin requerir traslado a un centro hospitalario. El incendio tuvo un origen eléctrico, sin afectar a las que se encontraban en sus inmediaciones gracias a la rápida atención de los bomberos. Por otro lado, un aparatoso incendio se declaraba anoche también en la cocina del establecimiento Toro Burger, en el centro de la ciudad. El fuego no ha afectado a ninguna persona y ha sido sofocado por los bomberos. Y hablamos de salud y nos vamos hasta Granada, donde se ha registrado un aumento del 40% de las adicciones desde la pandemia del COVID-19. El consumo excesivo de alcohol sigue aparcando 3 de cada 10 tratamientos, pero su porcentaje ha disminuido respecto al año anterior. Juanfran Hierro amplía la información desde Granada. El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación de Granada ha informado de un aumento de casi el 40% de las adicciones desde la crisis sanitaria sufrida por esa llegada del COVID-19 en el año 2020, poniendo sobre todo de manifiesto que ha habido un impacto notable en la salud mental y también en el bienestar de la ciudadanía, sobre todo con un mayor número de casos dependientes a la cocaína y también a los psicofármacos. La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha presentado la memoria anual de 2023, indicando que el pasado año se atendieron desde los 12 centros del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones en la provincia un total de 5.398 personas. Se trata de una cifra prácticamente similar a la del año anterior, si bien el número de nuevos tratamientos volvió a crecer, lo que acumula, según ha señalado la diputada en un comunicado, un crecimiento de casi el 40% desde que empezó la pandemia. Aunque el alcohol sigue acaparando 3 de cada 10 tratamientos, su porcentaje ha disminuido respecto al año anterior. Sin embargo, los casos por adicción a la cocaína han aumentado más del 3% y los de adicción a psicofármacos como ansiolíticos y antidepresivos un 2,79%. En el caso del cannabis, aumenta en un año la edad respecto a 2022. En las drogas legales, la edad media para el inicio en el consumo de alcohol es de 16,46 años y para el consumo abusivo de alcohol de 29 años, 2 más que en el mismo periodo anterior. Y las asociaciones andaluzas Alcores, Aldaima, APRAF Andalucía e Infania han presentado en las últimas semanas la campaña Solo quiero un hogar, destinada a abordar la necesidad de garantizar una familia a niños, niñas y adolescentes que están esperando en los centros de protección. Los datos actuales manifiestan que en la provincia de Almería hay más de 300 menores que necesitan el acogimiento familiar. David Molero.
Más de 300 menores necesitan con urgencia un hogar de acogida en Almería. La campaña Solo quiero un hogar está impulsada por las asociaciones Alcores, Sardaima, Aprafa e Ifania. Esta iniciativa pretende dar a conocer la importancia de la figura de la familia de acogida. Estos niños y niñas no necesitan que tengas una casa muy grande, solamente necesitan que los escuches y que los quieras. El proceso legal y administrativo que gestiona los acogimientos familiares priorizan siempre que los perfiles de las familias acogedoras puedan atender lo mejor posible las diversas necesidades de cada niño o niña. Además, hay varias modalidades diferentes de acogimiento. Está el de urgencia, el temporal y el permanente. Solo quiero un hogar es una campaña que hemos lanzado 4 servicios para la gestión de la adopción y el acogimiento familiar habilitados por la Junta de Andalucía y que somos Infania, Aldaima, Alcores y APRA, entidad que yo represento y que hizo la presentación ayer en la provincia de Almería. Y estamos hablando de niños y niñas a partir de 7, 8 o 9 años que de no encontrar el calor de una familia van a pasar el resto de su infancia y adolescencia en un centro de acogida, en un centro de protección, donde están muy bien cuidados, pero no es el mejor lugar para crecer. Por eso queremos hacer este llamamiento. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha pedido a los partidos de la oposición que presionen a sus partidos para evitar la quiebra del Banco de Alimentos de Cádiz. Confirman que la situación de este centro solidario, que atiende cada año a cientos de familias gaditanas, está en peligro. Javier Taboas. Así es, una triste noticia que todavía tenemos que darla, ¿no? Que un banco de alimentos, como está pasando en la ciudad de Cádiz, está prácticamente en la quiebra. No hay alimentos, son muchas las familias necesitadas, ¿no? Muchas familias que van a asuntos sociales o van a Cáritas parroquial pidiendo ayuda. Y por parte del Ayuntamiento de Cádiz, por su señor alcalde, Bruno García, pide unión a los distintos partidos políticos para que todos vayan remando a una misma dirección y que ayuden a este banco de alimentos que no entre en esa quiebra, ¿no? Es verdad que es una situación bastante complicada que se está viviendo en esta ciudad y que está pasando en muchos puntos geográficos de nuestra Andalucía. Son muchas las familias que piden ayuda y por parte del Ayuntamiento de Cádiz pide unión y a remar a una misma dirección. Gracias, Javier. Y le seguimos hablando de ayudas y en este caso nos vamos hasta La Sarquía, en concreto en Rincón de la Victoria, donde el Economato Social Municipal ayuda semanalmente a más de 90 familias, lo que supone más de 2.200 usuarios. Hoy hemos estado con ellos para conocer de primera mano cómo trabajan. En los tiempos de crisis y escasez es cuando más patente se hace la ayuda a los que más lo necesitan y de eso saben y mucho en el Economato Social de Rincón de la Victoria. Más de 2.200 usuarios son los que cada semana acuden a este economato y que en palabras de la edil responsable de Bienestar Social, Olga Cervantes, es un orgullo para el municipio. Fue idea de 3 socios, lo plantearon como proyecto en el ayuntamiento y el ayuntamiento se lo planteó pues para que pudiera salir hacia adelante, que se tenía que montar una asociación. Cada usuario pudiera comprar, adquirir lo que quisiera, no en base a lo que se le impusiera, ¿no? Aproximadamente 2.289 usuarios. Como concejala, pues imagínate, me siento pues plena de poder servir a los vecinos del municipio. Pero, ¿cómo funciona el economato? ¿Quiénes acuden a él? Llegan unos 30 usuarios, normalmente, ¿no? A lo mejor hay 28, otro día hay 31, más o menos. Llegan con su DNI y nosotros tenemos un listado que nos han mandado previamente las trabajadoras sociales de los que compran ese día. Cada persona tiene asignado un dinero que puede comprar y una hora para venir. Cuando llegan los albaranes con los precios, nosotros tenemos que modificar en cada momento los precios porque bueno, siempre estamos subiendo, hay una subida generalizada de precios que lo estamos notando. Gracias a su buen hacer, el Ayuntamiento rinconero ha renovado el convenio de colaboración anual con la Asociación Benéfico-Social Rincón del Moral, encargada de gestionar este economato con un importe de 300.000 euros.
La posibilidad de acceder a una vivienda cada vez se complica más. Según Idealista, por cada anuncio de alquiler que se publica, existen 28 familias interesadas en Málaga capital, superando así la media nacional. ¿No es así, Lucía de León? Pues efectivamente, María, Málaga se sitúa como la quinta ciudad española en la que más familias interesadas hay en acceder a un alquiler. Según un estudio realizado por Idealista, se ha aumentado en un 31% las familias que aspiran a vivir en un alquiler. Si nos vamos al resto de provincias de Andalucía, la que destaca es Sevilla, que ha registrado la mayor subida de todo el territorio nacional, con un 81% más que el año anterior. Según Idealista, esto se debe a las políticas de alquiler que se están llevando a cabo, que están encrudeciendo los castings a los que se tienen que enfrentar los inquilinos y además encareciendo el precio de la vivienda, ya que la oferta ha disminuido. Gracias, Lucía. Y 8 de cada 10 andaluces considera que hay una crisis climática y cerca del 79% afirma que la situación que ha agravado en los últimos años. Hoy hablamos del cambio climático y la crisis mundial que existe al respecto. Alma Palomino. 8 de cada 10 andaluces consideran que hay una crisis climática y cerca del 79% afirma que la situación se ha agravado en los últimos años. Según un estudio realizado por la Fundación AXA sobre la percepción ciudadana en España ante el cambio climático, Andalucía es una de las comunidades que mayor positivismo representa ante esta situación. Nosotros hemos salido a la calle para preguntarle a los sevillanos qué hábitos suelen realizar para paliar esta situación. Yo creo que la crisis climática depende mucho de la acción de las personas, porque si todos contribuimos a reciclar, a reducir energía negativa y demás. Pues yo lo atribuiría a la acción ciudadana, yo creo, porque todo el mundo estamos atribuyendo un poco más a ese cambio que estamos teniendo climático y bueno, yo creo que todos estamos contribuyendo en eso, desgraciadamente. Pues la atribuiría sobre todo a las empresas y a las personas, porque en realidad no estamos muy atentos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, reciclo en mi casa, reciclamos mucho, también el gasto de agua lo llevamos muy a rajatabla. Mira, reciclar, también me vengo en el autobús. Ahora sí me preocupo de que cuando vaya al parque, como he comentado antes y como he dicho antes, de no tirar las cosas al suelo, de intentar recoger incluso, si veo algo, recogerlo del suelo. Y hoy conocemos la plataforma SOS Rural, que nació por la necesidad de unir a todo el mundo rural en un frente común que le defienda de las políticas que van en la línea de flotación del sector primario. Hablamos hoy con Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Bueno, el elenco de intereses que llevamos en nuestro plan de choque es enorme, de hecho son 18 medidas. Lo que hemos estado viendo por destacar, ¿no?, estos días, competencia desleal de terceros países, ver la asfixia burocrática que tienen, diseñar una PAC muchísimo más al servicio de los agricultores y no al servicio de políticas con sesgo ideológico, ver que hay que cambiar de esas políticas macro maximalistas, Agenda 2030, Green Deal, Pacto de la Granja a la Mesa, que son de donde parten todas esas directivas que están asfixiando a los agricultores. Todos los agricultores, ganaderos y pescadores nos vean como una herramienta útil al servicio de ellos, de sus verdaderos intereses. Por eso somos un movimiento civil, apartidista, autofinanciado, esto es clave, para lógicamente no estar vinculado ni deber nada a nadie, poder ser libres en la defensa de los nuestros y al servicio del pequeño agricultor y el pequeño ganadero. Hemos puesto en marcha una ILP, por decirte en el plano legal, una iniciativa legislativa popular. Vamos a empezar a recoger 500.000 firmas en toda España para decirle al Parlamento español que proteja por ley las actividades del mundo rural, su economía. Ya tenemos una iniciativa ciudadana europea porque estamos trabajando en Bruselas, que es donde se juega el gran partido, para decirle que Europa haga lo mismo, que saque una ley que proteja de una vez por todas a agricultores y ganaderos. Y la Policía Nacional ha liberado a 23 víctimas de explotación sexual a las que engañaron con un futuro trabajo en salones de belleza. Han sido detenidas 8 personas en la red criminal que se lucraban con la explotación sexual de sus víctimas. Una de ellas con discapacidad intelectual, a las que engañaban diciendo que tendrían otro tipo de trabajo o bajo condiciones muy diferentes. Los implicados eran quienes contactaban con los clientes a través de páginas web y acordaban los servicios sexuales. Las víctimas se encontraban en diferentes lugares de España.
El Parlamento Europeo ha aprobado, tras un tenso debate, la reforma de la política de migración y asilo de la Unión Europea. La norma supera así el penúltimo trámite para que el nuevo marco común sea legislación. El Pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al Pacto de Migración y Asilo, que reformará la política común de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Sin embargo, la medida ha generado discrepancias entre los bloques de derecha e izquierda, sobre todo con el procedimiento fronterizo acelerado. Además, otro de los puntos tensionados ha sido el sistema de solidaridad obligatoria. Con él se ofrecerá a los gobiernos la posibilidad de eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado tras año de bloqueo por las profundas diferencias entre gobiernos. Entre las claves de las nuevas reglas se prevén un examen más rápido de las solicitudes de asilo, también en las fronteras exteriores de la Unión Europea. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta más de creación para artistas. En algunos casos, muchas de estas nuevas obras intentan reinterpretar el patrimonio ya existente, adaptándolo a nuevas fórmulas. Veamos un ejemplo con la música. Tony Vertedor. Que el rock ha estado muy presente en la cultura andaluza no es nada nuevo. Incluso en la música hemos podido comprobar como en la década de los 70 y de los 80, agrupaciones, grupos, bandas como Triana, Smash, Medina Zahara o Pata Negra incluyeron instrumentos que eran más propios del rock norteamericano, como son las guitarras eléctricas, la batería, los bajos eléctricos, en sus composiciones. Y eso se hizo también una forma nuestra de sentir la música. Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Si bandas como los Rolling Stones, Pink Floyd o Iron Maiden hubieran utilizado ritmos flamencos en sus composiciones. Pues nosotros se los vamos a explicar. Escuchemos en primer plano el I Want to Be Free, con un Freddie Mercury cantando por rumba. Eso es solo un ejemplo. Veamos ahora cómo los Beatles, la banda de Liverpool, podría haber cantado el Twist and Shout por Tangos de Cádiz. Así sonaría esta pieza. Y por último, imagínense que el Unplugged de Nirvana sonaría tal que así. Es la inteligencia artificial, amigos. Para algunos una amenaza y para otros, para los creadores, una oportunidad para reinterpretar el pasado y el patrimonio. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? El Real Club de Enganches de Andalucía ha dado a conocer los últimos datos y novedades de la exhibición de enganches que se hace cada año durante la Feria de Abril en La Maestranza. Esta exhibición de carruajes que tendrá lugar este fin de semana, 13 y 14 de abril, y que convertirá a Sevilla en la capital mundial del enganche. La exhibición de enganches en la Real Maestranza de Caballería es un evento que se ha convertido en una cita ineludible en el calendario de Sevilla. Esta cita de carácter mundial pone de nuevo el foco en el cumplimiento de los objetivos del Real Club de Enganches de Andalucía, como son la promoción de la cultura, la defensa de las tradiciones y el impulso de la marca España. La madrina de honor será Sandra Ibarra, que dará la vuelta al ruedo maestrante junto con un grupo de mujeres pacientes y supervivientes de cáncer que le acompañarán también en el tendido 1. Asimismo, la Universidad CEU Fernando III será la entidad invitada de esta edición, conmemorando así el 775 aniversario de la vuelta al culto cristiano en Sevilla y la apertura en septiembre de su cuarta universidad en España con el nombre del Rey Santo. Durante este acto se ha reivindicado la creación de un museo de carruajes en la ciudad como espacio que exponga la riqueza patrimonial de los enganches. Y seguimos en la Feria de Abril de Sevilla y hoy les damos algunos consejos para proteger sus ojos. El sol o el albero pueden poner en riesgo nuestra salud visual. Por ello hemos hablado con un óptico para que nos dé algunos consejos. Laura Gómez.
de cara a esta Feria de Abril 2024 no debemos de olvidar los daños que reciben nuestros ojos tras tantas horas de exposición al sol. Es por ello que hoy nos hemos venido a Zeiss Visión para conocer la importancia que tiene utilizar las gafas de sol en esta festividad. No sé por qué no se estiran las flamencas que vayan con gafas. O sea, decir, claro, yo se lo decía a las compañeras y dice, pero qué aberración estás diciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un uso excesivo de las lentes de contacto, se utilizan mucho las lentillas y estamos en un ambiente con mucho albero, mucho polvillo, eso se nos puede quedar entre la lentilla y el ojo y generarnos algún tipo de conjuntivitis, o sea, es decir, eso es importante. Fíjate tú, la pequeña tontería, que además eso es válido para cualquier persona, es que cuando lleguemos a casa de un día de feria, que llegamos tarde, pues en vez de quitarnos las lentillas directamente o rápidamente, vamos a hidratarlas con una lagrimita artificial antes de quitarlas, ¿vale? Y si incluso no utilizamos lentillas, tampoco pasaría nada por enjuagarnos bien los ojos, o sea, es decir, para coger y para limpiarlo, lo mismo que nos quitamos el albero de los zapatos, del pelo y demás, pues un baño ocular que existen para coger o suelo fisiológico directamente en el ojo y antes de quitarse las lentillas utilizar unas lagrimitas artificiales. Es muy importante el tema de las gafas de sol por el hecho de que tenemos que estar protegidos durante todo momento del año, pero ahora que tienen más incidencia los rayos ultravioleta, estar protegidos siempre con lentes que estén certificadas 100% UV, que son todas las lentes que de las gafas de sol que encontramos en óptica. El tiempo para este viernes 12 de abril en Andalucía presenta cielos despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o descenso, salvo en Cádiz, donde ascenderán. Máximas en descenso en el litoral, Cádiz y Málaga, y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente este flojos a moderados, más intensos en la vertiente mediterránea. Levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Y la fotografía del tiempo de este jueves nos llega desde la provincia de Sevilla. Esta espectacular estampa de los lagos del Serrano, que componen un hermoso paraje ubicado en Guillena. Este precioso cielo azul que baña los lagos sevillanos. Gracias a Inma Martínez por la fotografía. Aires flamencos y sevillanas llegan a 101 este jueves para despedirnos del tiempo de noticias con la nueva canción de Ortigosa. El dúo malagueño celebra este año 2024 la primavera compartiendo con todos el nuevo single Mayo se viste de fiesta. Una sevillana muy alegre anunciando que se acerca el camino del rocío. La frescura de sus voces y su estilo inconfundible te invita a bailar y a disfrutar con este nuevo single. Gracias por acompañarnos. Se quedan con los deportes. Hasta mañana. Lo sabe el río, lo sabe el río. Lo sabe el río, lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo saben el tomillo y la delfa.